Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. Sábado 31 de agosto, último día del mes de agosto. Y con ello, este momento de lectura de las Sagradas Escrituras, los invito para que se convierta en un agradecimiento de corazón. Y al escuchar la voz de Dios, hacer un balance del mes y presentar ya con todo el corazón ya un mes que viene, que precisamente nos va a hablar de las Sagradas Escrituras, el mes de septiembre. Pero hoy, en este balance, nada más ni nada menos que la lectura de la palabra nos va a ayudar en un sentido. Ya les explico cuál es este sentido. Vamos a tomar precisamente hoy el Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículos del 14 al 30. Escuchemos. En aquel tiempo decía Jesús: el reino de los cielos es también como un hombre que al ausentarse llamó a sus siervos y les encomendó su hacienda. A uno dio 5 talentos, a otros 2 y a otros 1, a cada cual según su capacidad. Y se ausentó. Enseguida el que había recibido 5 talentos se puso a negociar con ellos y ganó otros 5. Igualmente el que había recibido 2 ganó otros 2. En cambio, el que había recibido 1 se fue, cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo vuelve el señor de aquellos siervos y ajusta cuentas con ellos. Llegándose el que había recibido 5 talentos, presentó otros 5 diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes otros 5 que he ganado. Su señor le dijo: Bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, al frente de lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegándose también el de los 2 talentos dijo: Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes otros 2 que he ganado. Su señor le dijo: Bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, al frente de lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegándose también el que había recibido 1 talento dijo: Señor, sé que eres un hombre duro, que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por eso me dio miedo y fui y escondí en la tierra tu talento. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. Mas su señor le respondió: Siervo malo y perezoso, ¿sabías que yo cosecho donde no sembré y recojo donde no esparcí? Debías pues haber entregado mi dinero a los banqueros, y así al volver yo habría cobrado lo mío con los intereses. Quítenle por tanto el talento y dénselo al que tiene los 10 talentos, porque el que tiene se le dará y le sobrará, pero el que no tiene aún se le quitará. Y al siervo inútil échenle las tinieblas de fuera, allí será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos la fuerza del Espíritu Santo para terminar este mes escuchando la palabra que nos mueva desde el interior a redituar, a hacer multiplicar los dones del amor y de la gracia que Dios nos ha dado. Digámosle: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu divino amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra y renovarás la fuerza multiplicadora de tu gracia, de tu amor, de tu presencia, y nos darás la capacidad de tener inventiva en el amor, de multiplicar los dones que nos has dado y de tener esta fuerza interior que eres tú en el amor, que nos transforma y nos lleva a ponernos en camino todos los días para entregar toda una respuesta de santidad y de gracia que hemos recibido. Amén. ¿Qué nos dice el texto? Capítulo 25 de Mateo, versículos del 14 al 30. Volvemos a hacer las lecturas que normalmente se proponen para que volvamos pausadamente, miremos los elementos. En esta primera lectura nos preguntamos cuál es esta otra comparación que pone Dios sobre el reino de los cielos. A quienes llama, que les da distintas cantidades, a qué cantidades se refiere,
Cuando vuelve, ¿qué habla con cada uno y qué presentan cada uno de los tres dentro de esto que se les había dado? ¿Cuáles son los diálogos y cuál es la situación sobre todo del último? Que dice una cosa, pero su Señor le termina diciendo otra, y al final hay unas frases que son aclaratorias de todo el texto. Hacemos la pausa, la palabra resuena. La segunda lectura, nos quedamos con un versículo que nos haya hecho arder el corazón, una palabra, una expresión de Jesús, o un versículo que nos haya impactado. Coloquémoslo allí como eco. La tercera lectura, como siempre, es una síntesis para que miremos bien todos los elementos de la narración. En este día, terminando el mes, sábado, y como el sábado miramos a aquella que más se le dio y que más supo responder que cualquiera de los humanos que ha existido, existe y existirá, y que se llama la Santísima Virgen María, que llena del talento de la gracia de Dios, la llena eres de gracia, pues su vida fue multiplicar infinitamente aquel talento. Pues en ella entonces ponemos nuestra mirada para que dentro de la humildad, la sencillez y sin llamar la atención, fue la que más produjo respuesta de santidad y de gracia en el reino de Dios, porque llegó a ser digna de ser la madre, llegó a ser la hija predilecta del Padre, porque dio la mejor respuesta de hija fiel y la llena del Espíritu y de esta gracia que se multiplica. Digo multiplica, no solo se multiplicó, porque ella es el eterno presente de un Dios que la modeló y ella ha dado la respuesta más favorable y más llena de la gracia de Dios. Entonces, en ese aspecto, introducimos hoy la parábola de los talentos. Y la parábola de los talentos, como les decía ahorita, para mirar, hacer un balance a final de mes, pues estas últimas parábolas del reino vienen a mostrarnos cómo hacer todo un balance productivo de la vida de la fe. Y eso suena como Jesús hace comparaciones así como de rendimientos, de talentos, de patrones de algo que le sirve de costo, algo que sirve para hacer toda una imagen para que los hombres comprendieran qué es el reino y cómo el reino es un talento tan grande que el que lo recibe debe producir, no volverse haragán, perezoso e improductivo por el egoísmo, por la pereza y por tantas cosas, que fue lo que pasó con aquel tercer personaje. Tres personajes. Los dos primeros ustedes vieron que dieron respuesta del 100%. Uno que recibió 5, devolvió 5 más. El otro recibió 2, devolvió 2 más. Y el otro dice que por miedo fue y escondió el talento y lo estuvo en la tierra. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. Como quien dice, no lo dejé perder tampoco. Pero vamos a ir como al trasfondo de todo esto. Un talento es una expresión, un patrón de medida de valor de la época de Jesús, que dicen los expertos que correspondería a 10,000 días de trabajo, porque un jornal era un denario y un talento serían igual 10,000 denarios, 10,000 días de trabajo. Imagínense ustedes, el año son 365 días. O sea que el talento era la medida de la época de Jesús para hablar de un valor muy grande. Hoy serían nuestras formas de hablar de millones. Y Jesús lo utiliza así porque es tan grande lo que Dios ha dado que supera los valores humanos que hoy están, mañana no, y que son productivos solo para esta vida. En cambio, los dones de Dios traspasan el tiempo y el espacio para darnos las moradas eternas. ¿Y cuáles son esos talentos de Dios? Pues uno puede mirar primero la fe, la vida de la gracia santificante que se nos ha dado en el bautismo, que ni con todo el oro del mundo se compra, y todos los bienes de la vida de santidad, de justicia, de la capacidad que Dios nos ha dado para recibirlo a Él, portarlo a Él y llevarlo a Él a otros. Aparte de la vida, la existencia, las bendiciones que nos ha dado de inteligencia, de voluntad, todas las facultades que tiene el alma, eso lo podríamos convertir también en este don del talento en Cristo. Entonces cada uno de ustedes y yo nos metemos en esta narrativa que tiene lo mismo fin de las anteriores.
que puedan velar y estar preparados. Porque llega el Señor, se viene, hay que hacer cuentas, como aquel que llega y hace cuentas con lo que le dio a cada uno, pues cada uno tendrá que rendir cuentas, pero ese rendir cuentas no es solo del terror, sino de aquellos como del mundo productivo de hoy, que los que se ponen y tienen creatividad y empeño son felices porque ven que con el esfuerzo producen un mucho o poco, pero se produce, es decir, se trabaja con una capacidad de crear y de transformar. El don de la fe y de la vida de la gracia santificante que hemos recibido, pues hoy nos lo pone el Señor Jesús para que miremos que no es para guardarlo egoístamente y dejarlo quieto, como una inactividad, una incapacidad por pereza, porque cada uno tendría que revisar si verdaderamente tenemos estas ganas de tener una fe creativa, una fe que se transforma en obras reales de amor, una vida de la gracia santificante de lo que actúa Dios en nosotros, que produce y multiplica, porque Dios no resta, ni quita, ni divide. Dios suma y multiplica siempre en nosotros. El otro se quedó ahí egoístamente, perezoso, guardó. ¿Será que ustedes y yo guardamos y somos perezosos en los dones y talentos que Dios nos ha dado? Y aquí siempre que aparece este evangelio hay que mirar en unos pecados que se llaman los pecados de omisión. ¿Y cuál es el pecado de omisión? O sea, la ruptura de la omisión es pudiendo hacer, teniendo toda la capacidad para dar y multiplicar esta vida de la fe y de la gracia de Dios, quedarnos quietos, no producir, enterrar el talento. Y esto se puede llamar egoísmo, pereza, pecados capitales, ruptura con Dios que no nos permite producir con el amor transformante de su gracia. Entonces cada uno al final de este mes, y que nos sirve para también hacer un balance de nuestra vida, ¿cuántos talentos hemos recibido? Ustedes pónganlo ahí, hagan un ejercicio. He recibido, aparte de la fe, de la vida, de la gracia, del bautismo, de los sacramentos, de toda esta vida en Dios, he recibido esta capacidad de vivir, esta poder estudiar, poder trabajar en esto, en aquello, y cómo eso se ha vuelto en un factor multiplicador de obras del amor, de obras constantes, porque al final después también nos dirá, después de esta viene el juicio final, que dice, vengan benditos de mi Padre porque tuve hambre, me dieron de comer, porque tuve sed y me dieron de beber, etcétera, etcétera. O sea, lo que hicieron y lo que multiplicaron en favor de los necesitados y en favor de una presencia de Dios que no es para que se quede ahí quieta. La presencia de Dios es transformante del corazón. Y yo, para mí, hoy lo pienso y los invito a ese discernimiento de cuánto entonces hoy tenemos esta gracia de Dios que se multiplica en nosotros. Cuánto entonces nosotros hacemos redituar los dones de Cristo. Cuánto hoy comprendemos que verdaderamente este tiempo que se nos da, como el tiempo que se les dio a estos cuando se les dio los talentos, es una vigilancia productiva en esta espera de Cristo todos los días, donde nos encontramos con Él para multiplicar su presencia que está en nosotros en obras constatables verdaderas, no en enterrar el tesoro, el talento, no dejar improductivo lo que tiene un factor multiplicador en sí mismo, que es la presencia de Dios, por egoísmos, por pereza, Entonces hoy es el día de un balance de gestión, como hacen en las empresas, a final de mes, a final de año. Estamos a final de este mes, estamos en el último día de nuestra vida hoy, porque pues todavía no ha empezado el futuro, estamos en el presente, el futuro empieza mañana y cada día. Entonces hoy la palabra nos invita a mirar y hacer un balance de gestión de la vida espiritual, que se puede hacer también en los términos comparativos que nos presenta Cristo. ¿Qué hemos hecho con estos dones de la salvación, la fe, el amor de Dios, su presencia, los dones naturales de la vida, de la salud, de la inteligencia, de la voluntad, de la familia, de la educación, de la iniciativa, del trabajo, de la simpatía, de nuestra personalidad, de nuestro carácter, de todas las cosas que tenemos que pueden ser factores multiplicadores del reino de Dios en nuestro contexto histórico? ¿Qué estamos haciendo
en nosotros para que haya multiplicación y suma, no resta ni división de la presencia de Dios. ¿Cuáles son los pecados de omisión que, pudiendo hacer el bien, no hemos hecho el bien? Esa es la gran pregunta también. Y que cuando llegue el encuentro con Cristo, pues sea como la alegría de decir, mira, Señor, yo he tenido lo que tenía que ser, como dice al final una de las parábolas de Jesús, hemos sido siervos inútiles, o sea, no nos creemos porque hayamos sido nosotros los que, es la gracia de Dios la que obra en nosotros, pero que podamos entregarle nuestra vida y Dios sabe la capacidad, la inventiva, la transformación del amor, las obras reales, constatables de corazones que han sido dóciles a la presencia de Dios y han producido en el reino. Solo Dios sabrá qué se produjo, porque nadie podrá alardear. Pero cuando llegue este momento del balance de gestión, pues sea tan dócil nuestro corazón haya sido, tan lleno de su gracia, que uno llegue y se impresione de decir, uy, yo en algún día me dispuse a tu presencia, y lo que puede llegar, una sonrisa, una amabilidad, una ayuda a alguien que solo Dios sabe qué multiplicación alcanzó un gesto, el valor, una oración ofrecida, una disponibilidad de ayuda, tantas cosas que tendrán un efecto multiplicador. Pero que nuestro corazón no se vuelva de aquellos que resta y disminuye y divide, o que dice, se me dio esto, ahí lo dejo. Jesús dice una comparación, por lo menos lo hubiera puesto el banquero, pues conociendo las formas de la dinámica del capital en el mundo. Hoy tenemos un capital que es mayor que cualquier valor del mundo, porque la presencia de Dios ni con todo el oro del mundo se compra, Él se dona para aquellos que quieren vivir en la riqueza de su amor. Y esa riqueza de su amor transforma en riquezas espirituales, no solo para la vida de nosotros, sino que tiene que tocar el corazón de la vida de muchos, porque Dios le ha dado a muchas personas muchos talentos. Y si vemos la vida de los santos, muchos no eran capaces de muchas cosas, y cuando aceptaron a Dios, empezaron a hacer obras que saben ellos que no eran por su gracia, que por su fuerza, solo su inteligencia, sino la presencia de Dios que llegó a que ellos miraran lo que Dios pudo hacer a través de ellos, porque fueron dóciles instrumentos de su amor. Que ustedes y yo hoy podamos valorar toda esta presencia, esta riqueza de Cristo en nosotros, y podamos pedirle la fuerza de su amor transformante que haga que salgamos de nosotros y no guardemos y escondamos el tesoro. Hagamos oración. Gracias, Señor Jesús, porque confiaste en nosotros, entregándonos los talentos y la responsabilidad del reino. Con la parábola de hoy nos abres los ojos sobre nuestros pecados de omisión y mediocridad. Concédenos tener mucho amor para recibir más amor y dar más amor. Acompáñanos, Señor, con tu espíritu de creatividad para que, haciendo redituar los talentos que nos diste para el servicio del reino de Dios y de los hermanos, merezcamos en tu venida escuchar de tus labios las palabras dirigidas al servidor fiel y responsable. Entra también tú en el gozo del banquete de tu Señor. Amén. Propósito de acción que nos deja esta palabra. Los invito a que analicemos si tenemos pecados de omisión, si estamos guardando el talento, si nos falta despertar y permitir que esta fuerza de Dios sea una capacidad transformante en el amor, en un servicio, en una entrega, en proyectos que Dios puede generar en nuestro corazón de salir de nosotros mismos. Yo el primero lo medito. Cada cual medite si podemos hoy poder escuchar aquello de que ha sido el siervo fiel y prudente. Porque es que la palabra nos termina invitando a que al que tiene se le dará y al que no tiene se le quitará lo que tiene. Que no tienes porque no deja orar a Dios y no quiere tener en Él un amor y gracia de vida. Y como está cerrado y no quiere recibir, pues no puede recibir. En cambio, el que tiene más, en Dios hay un factor multiplicador, pues da más y recibe más y se multiplica más, y así es el corazón generoso. Queremos estar en aquellos que verdaderamente quieren dar toda la vida en Cristo. Hagamos hoy pues todo este balance del fin de mes. Hagamos toda una oración de agradecimiento y pedirle a Dios que en este nuevo mes sea una fuerza transformante para que el talento y los talentos sean verdaderamente una inversión diaria en el amor de Cristo y sea verdaderamente algo que nos despierte en un balance de gestión que nos ayude como
a ver que los tesoros de Dios no son para guardar en la tierra, sino para que se multipliquen en su amor. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz día para todos.